Hola, hoy ponemos la lupa sobre algo que, bueno, afecta a casi todo el mundo en algún momento. ¿Cómo se inician los procedimientos administrativos aquí en España? Ujú. Tenemos material que detalla esos primeros pasos y también unas herramientas un poco particulares llamadas medidas provisionales. ¿Alguien se ha parado a pensar qué pasa justo al principio o incluso antes, de que un trámite oficial importante se ponga en marcha? Precisamente. La idea hoy es desentrañar un poco esos momentos cruciales, ¿no? Sí. Veremos que la Administración tiene formas de actuar muy rápido, a veces incluso antes de abrir formalmente un expediente, ¿Así? y también cómo entran en juego los ciudadanos, las empresas, los interesados, vaya. Entender esto es clave, yo creo, para comprender cómo funciona realmente la maquinaria administrativa por dentro, más allá del papeleo. Perfecto. Pues venga, vamos a explorar cómo se pone en marcha todo este engranaje y qué mecanismos temporales existen para asegurar que, bueno, que las cosas no se descontrolen mientras se toma una decisión final. Empezamos este análisis a fondo. Lo primero que salta a la vista en las fuentes, como decías, son esas medidas provisionales. Parece que la Administración puede intervenir de forma bastante contundente y rápida, ¿no? Incluso antes de que haya un procedimiento formalmente iniciado. Así es, y es uno de los puntos más, bueno, con más miga, diría yo. La ley permite que, en casos de urgencia inaplazable, Urgencia inaplazable. eso es, y para proteger provisionalmente los intereses que estén en juego, pues el órgano competente tome medidas antes de dar el pistoletazo de salida oficial al procedimiento. Pero, a ver, ¿así sin más? No, no, ojo, no es arbitrario. Estas medidas deben estar bien justificadas, o sea, motivadas. Tienen que ser realmente necesarias y, muy importante, proporcionadas a lo que se quiere proteger. Entiendo la lógica de la urgencia, sí, pero suena a un poder considerable. ¿Qué salvaguardas hay? O sea, ¿se quedan esas medidas ahí para siempre si no empieza el proceso principal? No, en absoluto. Son estrictamente temporales en esta fase previa. El punto crucial, fíjate, es que deben ser confirmadas, modificadas o levantadas expresamente en el acuerdo que da inicio formal al procedimiento. Ah, vale. Y ese acuerdo tiene que dictarse en un plazo máximo de 15 días desde que se tomaron esas medidas urgentes. 15 días. Es un plazo corto, ¿eh? Sí, Y si la Administración, no sé, se duerme en los laureles y no inicia el procedimiento en ese tiempo. O lo inicia pero no dice nada sobre esas medidas previas. pues entonces esas medidas caducan automáticamente, quedan sin efecto. Es una garantía importante, claro, para evitar que una situación que es excepcional se prolongue sin el respaldo y el control de un procedimiento formalmente abierto. Vale, vale. Actúan rápido en la urgencia pero con un límite temporal claro. Entendido. Y una vez que el procedimiento ya está en marcha, ¿se mantiene esta posibilidad de tomar medidas provisionales? Sí, la herramienta sigue disponible, pero con un matiz, ¿sabes? Una vez iniciado el procedimiento, el órgano que tiene que resolver el fondo del asunto puede adoptarlas, bien por iniciativa propia, porque lo vea necesario, o bien porque lo pida una parte interesada. ¿Cambia la justificación necesaria? ¿O es la misma idea de urgencia? Bueno, el objetivo principal aquí es otro. Es asegurar que la resolución final que se dicte sea eficaz, Ah, claro. que no se quede en papel mojado porque la situación ha cambiado tanto que ya no sirve de nada, ¿entiendes? Sí, sí. Para poder tomarlas, debe haber elementos de juicio suficientes que apunten a esa necesidad. Y siempre, siempre bajo los mismos principios. Proporcionalidad, La medida justa para el fin. exacto. Efectividad, que sirva para algo útil. Y lo que se llama menor onerosidad. Menor onerosidad. Suena a buscar la opción menos dañina, ¿no? Como más suave. Justo. Significa que si hay varias opciones para conseguir el mismo fin protector, la Administración debe elegir la que cause menos prejuicio al afectado. Es como usar, no sé, el martillo más pequeño que sirva para clavar el clavo, no uno más grande porque sí. Entendido. La fuente menciona ejemplos potentes, ¿eh? Suspensión de actividades, fianzas, retirada de productos, cierre de locales, embargo preventivo. Da una idea del alcance que pueden tener. Sin duda. La lista incluye actuaciones con un impacto muy directo, como suspender temporalmente una actividad o cerrar un local por razones sanitarias o de seguridad. Uf, O incluso el embargo preventivo de bienes. Son herramientas serias, claro, para situaciones que lo requieren. pero imagino que no todo vale. O sea, ¿qué pasa si una medida, aunque esté justificada, causa un daño tremendo e irreversible? Ahí está el límite fundamental.
No se pueden adoptar medidas que causen un perjuicio de reparación difícil o imposible, Ajá. o que impliquen violar derechos fundamentales protegidos por las leyes. Además, una vez adoptadas, dentro del procedimiento no son inamovibles, ¿eh? Pueden levantarse o modificarse si cambian las circunstancias que las justificaron. Vale. Y, por supuesto, se extinguen automáticamente cuando llega la resolución final del procedimiento. Entendido. Poderosas pero con límites y temporales. Vale. Otro concepto que aparece es la acumulación. Suena a juntar papeles, ¿es algo así? Básicamente sí. Se trata de juntar procedimientos distintos, pero que están relacionados. Ujú. Si la administración tiene varios expedientes abiertos que tratan sobre lo mismo o están íntimamente conectados, la ley habla de identidad sustancial o íntima conexión, Vale. y además es el mismo órgano el competente para todos ellos, pues puede decidir acumularlos, unificarlos en un solo procedimiento. Es una cuestión de eficiencia, básicamente. ¿Y quién decide? ¿Solo la administración o puede pedirlo a alguien implicado? Puede decidirlo el propio órgano competente, de oficio, o puede solicitarlo una parte interesada. Ah, bien. Y un detalle curioso es que la decisión de acumular, según la fuente, no se puede recurrir. Se considera una medida de organización interna para agilizar. Punto. Tiene lógica, sí, para no multiplicar esfuerzos innecesarios. Bien, ya sabemos de las medidas previas y de cómo agrupar casos. Ahora vayamos al corazón del asunto. ¿Cómo arranca formalmente un procedimiento? La fuente señala dos grandes vías: de oficio o a solicitud del interesado. Empecemos por la primera, cuando es la propia administración la que mueve ficha. Correcto. De oficio significa que la iniciativa parte de la administración. Y hay, digamos, 4 escenarios principales que pueden provocarlo. A ver, El más directo, por propia iniciativa. Cuando el órgano competente detecta directamente los hechos y dice, aquí hay que actuar. vale. Segundo, por orden superior. Cuando un órgano jerárquico le dice al competente, oye, inicia este procedimiento. Si es para sancionar, la orden debe ser bastante detallada, eso sí. Lógico. Tercero, mediante petición razonada de otros órganos. Esto es cuando otro órgano, que igual no es competente para iniciar, pero conoce los hechos, quizás por una inspección o algo así, se lo propone al que sí lo es. ¿Y esa petición obliga? No, esta petición no obliga a iniciar, pero si el órgano competente decide no hacerlo, tiene que explicar por qué, dar razones. Ajá. Y la cuarta vía, que es muy importante, por denuncia. Hablemos de la denuncia. ¿Cualquier persona puede poner una sobre cualquier cosa? Sí, la fuente indica que cualquier persona puede presentar una denuncia, informando a la Administración de hechos que podrían justificar que se inicie un procedimiento. Lo esencial es identificarse, claro, y relatar los hechos. ¿Y si son infracciones? Si se trata de posibles infracciones, hay que indicar la fecha en que ocurrieron y si se sabe quiénes podrían ser los responsables. Y aquí viene un punto realmente fascinante que menciona la fuente. Está relacionado con denuncias sobre infracciones que afectan al dinero público, al patrimonio de las administraciones. Hay un mecanismo tipo, como de colaborador con la justicia, por así decirlo. ¿Así? Una especie de incentivo para destapar. Chanchullos desde dentro. Exactamente esa es la lógica. Fíjate, si alguien que participó en la infracción es el primero en aportar pruebas clave, pruebas que la Administración no tenga todavía, y además cumple otros requisitos como reparar el daño, dejar de participar en la infracción y no destruir pruebas, ¿Qué pasa? pues que el órgano competente debe eximirle de la multa u otras sanciones económicas. Es una exención obligatoria. Ostras, eso sí que es un incentivo potente, ¿eh? Desde luego. Y si colabora pero no cumple todos esos requisitos a rajatabla, se aporta pruebas, pero, no sé, no es el primero. Aún puede haber un beneficio. Si no cumple todo para la exención total, pero aporta pruebas con valor añadido significativo. Valor añadido significativo. Sí, pruebas importantes, digamos. Pues entonces el órgano deberá reducirle la sanción. En ambos casos, es imprescindible que deje de participar en la infracción y no destruya pruebas, eso siempre. Un sistema interesante para sacar a la luz ciertas irregularidades, sí señor. Pero un detalle clave que recalca la fuente. Presentar una denuncia no te convierte automáticamente en interesado formal en el procedimiento. Precisamente, es un matiz importante. El denunciante informa, cumple una función cívica o busca ese beneficio si aplica el caso que comentábamos.
pero no adquiere por defecto los derechos de una parte formal en el proceso. Como recibir notificaciones de todo, poder recurrir, esas cosas. Exacto, esas cosas. Vale, eso cubre la iniciativa de la administración. Y si somos nosotros, ciudadanos o empresas, quienes queremos pedir algo o iniciar un trámite. Ahí entra la solicitud del interesado, ¿verdad? Correcto, la otra gran puerta de entrada. Aquí, quien tiene un interés legítimo presenta una solicitud formal y la fuente es bastante clara en lo que debe contener como mínimo. A ver, ¿qué se necesita? Pues mira, identificación clara, nombre, apellidos, DNI o equivalente, y si actúas con representante, pues también sus datos. Lógico. Notificaciones. Hay que indicar un medio electrónico o un lugar físico para recibirlas. Es importante elegir uno. Se puede añadir un email o teléfono para avisos, ¿sabes? Como un por si acaso. Pero el medio principal debe estar claro. Vale, medio electrónico o físico. Luego, el qué y el por qué. Los hechos, las razones de la petición y qué se solicita concretamente. Que quede claro lo que pides. Ajá. Lugar, fecha y firma. O la acreditación de la voluntad por medios electrónicos si se hace online. Claro. Y finalmente, ¿a quién va dirigido? El órgano o unidad administrativa concreta, idealmente con su código de identificación. Lo del código suena específico. ¿Y si alguien no lo sabe, te la rechazan por eso? No hay problema. Las oficinas de asistencia en materia de registros, las antiguas oficinas de registro, vaya, tienen la obligación de facilitar ese código si no lo sabes. Además, las administraciones deben tener listas públicas y actualizadas de estos códigos. Menos mal. Y si varias personas quieren pedir exactamente lo mismo, tenemos que presentar, no sé, 10 solicitudes iguales. No necesariamente. Si las peticiones son idénticas o muy parecidas, se pueden presentar en una única solicitud conjunta, salvo que la norma específica del procedimiento diga lo contrario, claro. Pero en general, sí, se puede simplificar bastante. En la era digital, supongo que habrá formularios y ayudas para esto, ¿no? Para no empezar de cero. Sí, claro. Las administraciones deben ofrecer modelos normalizados, los típicos formularios, que en general son de uso voluntario, ¿eh? Puedes usarlos o hacer tu propio escrito si cumple los requisitos. Vale. También pueden existir sistemas que permitan presentar solicitudes masivas o que incluso prerrellenen datos si la administración ya los tiene por otros trámites. Pero ojo, si para un procedimiento concreto se establece un modelo específico como obligatorio, entonces hay que usar ese sí o sí, no vale otro. Vale. Modelos voluntarios como norma, pero a veces obligatorios. Importante saberlo. ¿Qué pasa si me equivoco al rellenar la solicitud o me falta un papel? ¿Va directa a la papelera? No, afortunadamente no. Existe la figura de la subsanación. Es como una segunda oportunidad. Ah, bien. Si la solicitud tiene defectos o faltan documentos que son obligatorios, te tienen que requerir para que lo arregles. Te dan un plazo de 10 días hábiles. 10 días. ¿Y si no lo arreglo en esos 10 días? Entonces sí que la cosa se complica. Se considera que desistes de tu petición y se archiva el asunto mediante una resolución. Así que es importante cumplir ese plazo de subsanación. Ya veo. Por cierto, esos 10 días pueden ampliarse 5 días más si es complicado conseguir los documentos o cumplir lo que te piden. Pero eso no aplica en procesos competitivos, como oposiciones o concurrencia de subvenciones. Ahí los plazos son más estrictos. Entendido. Es como una notificación para arreglar el papeleo, una garantía importante. ¿Y puedo yo, por mi cuenta, mejorar mi solicitud después de presentarla, aunque no me lo pidan? ¿Añadir algo, por ejemplo? Sí, se puede solicitar la mejora voluntaria de los términos de la solicitud y se dejará constancia de ello en el expediente, claro. Perfecto. Para ir cerrando este repaso a los inicios, la fuente menciona otras 2 figuras que suenan parecido: declaración responsable y comunicación. ¿Qué son y por qué son importantes? Son herramientas clave para agilizar trámites. Están basadas en la confianza en el ciudadano o la empresa, pero ojo, con consecuencias si esa confianza se defrauda. ¿Agilizar cómo? Pues porque permiten iniciar actividades o ejercer derechos sin esperar una autorización previa expresa en muchos casos. Ah, vale. ¿Y la diferencia entre las 2? La declaración responsable es más completa, digamos. En ella declaras bajo tu responsabilidad que cumples todo lo exigido por la ley, que tienes los papeles que lo prueban, que los enseñarás si te los piden y que te comprometes a seguir cumpliendo mientras dure la actividad o el derecho. Vale, es una declaración bastante seria. Sí, y la comunicación es más simple. Básicamente informas a la administración de tus datos y de que vas a iniciar una actividad o ejercer un derecho.
es más bien un aviso. Entonces presento uno de estos papeles y ya puedo empezar, así de fácil. En general, sí. Ese es el gran cambio que introdujeron hace tiempo. Presentar una declaración responsable o una comunicación, si es el documento que pide la norma para ese caso, te habilita para empezar desde el mismo día de la presentación. No hay que esperar luz verde. Suena muy eficiente, sí. Pero, ¿dónde está el control? O sea, ¿no hay riesgo de que la gente diga cualquier cosa y ya está? El control viene después. La Administración tiene plenas facultades para comprobar, controlar e inspeccionar que lo declarado o comunicado es verdad y se sigue cumpliendo. Y aquí viene lo importante. Las consecuencias de no ser veraz son serias. ¿Qué tipo de consecuencias? Si te pillan en un renuncio. Pues si se detecta una inexactitud, falsedad u omisión esencial, ojo, esencial, no un pequeño error sin importancia, en los datos, o si no presentas la documentación cuando te la piden para verificar, ¿Qué pasa? la consecuencia inmediata es que no puedes seguir con la actividad o el derecho, y esto desde el momento en que se constata esa falsedad o esa falta de documentación. Te paran los pies en seco. Exacto. Y además de parar la actividad, Sí, hay más. pues pueden venir responsabilidades administrativas, multas, civiles o incluso penales según la gravedad del asunto. Además, la Administración puede exigirte que deshagas lo hecho y te puede prohibir iniciar un trámite similar durante un tiempo determinado. O sea que la agilidad se paga con responsabilidad. Mentir u omitir datos claves sale caro. Muy caro. La idea es, confío en ti, pero si me engañas, atente a las consecuencias. Entendido. Un último punto sobre esto. ¿Me pueden exigir las dos cosas, declaración y comunicación, para lo mismo? ¿O es una u otra? No. La ley lo prohíbe expresamente. Para un mismo requisito o trámite, o se exige una declaración responsable o se exige una comunicación, pero nunca las dos a la vez. Sería redundante y una carga innecesaria. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno, sobre cómo arranca la maquinaria administrativa. Desde esas medidas provisionales casi de emergencia, Ujú. hasta las vías formales de inicio, ya sea por impulso de la propia Administración, con ese interesante incentivo al denunciante en casos de dinero público que comentabas, o a petición de los interesados, con sus requisitos, y esa opción importante de subsanar errores. Y hemos visto cómo figuras como la declaración responsable y la comunicación buscan agilizar, sí, trasladando parte de la carga y la responsabilidad al ciudadano o empresa, pero, como decíamos, con mecanismos de control y consecuencias importantes si no se actúa correctamente. Se perfila un sistema que intenta equilibrar, la necesidad de la Administración de actuar, a veces con urgencia y gestionar eficientemente, Claro. con las garantías y las vías de participación para los interesados. No es fácil ese equilibrio. Queda claro que ese primer paso, el inicio, no es nada trivial y tiene muchas implicaciones. Y, como siempre, nos gusta dejar una idea flotando para la reflexión. Pues sí. Una pregunta que inevitablemente surge de todo esto es, teniendo en cuenta, por un lado, el poder de la Administración para actuar de oficio, incluso con esas medidas provisionales tan rápidas, y por otro lado, los trámites y plazos que deben cumplir los ciudadanos para iniciar o corregir sus solicitudes, ¿cómo se materializa en el día a día el equilibrio entre esa búsqueda de eficiencia administrativa y la protección real de los derechos de las personas? Buena pregunta. Sobre todo pensando en quienes quizás tienen menos recursos, menos conocimientos para navegar el sistema. ¿Dónde está ese punto de equilibrio en la práctica cotidiana? ¿Se consigue siempre?